El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, accedió a participar ayer en una mesa político-técnica para negociar el megaproyecto de reconstrucción y reactivación económica, pese a que había resistido conformar una instancia de ese tipo. El espacio fue impulsado por la presidenta del Senado, Paulina Núñez, con apoyo transversal de parlamentarios oficialistas y de oposición. La reunión busca ordenar posiciones antes del plazo para presentar indicaciones y ampliar la base de apoyo del proyecto, aprobado en general con 26 votos, aunque el gobierno mantiene como intransables puntos como, por ejemplo, la rebaja del impuesto corporativo. Senadores advierten que hay margen para mejoras en empleo, compensaciones municipales y algunas materias tributarias. Cuéntanos, Camilo, ¿qué es lo que pasó el día de ayer? Mira, algo comentábamos ayer, esto de que había cierto quiebre, que habían quedado cierta herida posterior a la aprobación de la acusación constitucional contra el exministro Grau. La acusación constitucional fue finalmente rechazada por paliza. Ayer estaba revisando tal vez el detalle, algunos capítulos fueron probablemente los menos votados en la historia de las acusaciones constitucionales. Hubo capítulos que fueron que fueron rechazados, pero los quienes votaron a favor, 9 senadores. 9. Una cosa bien. Entonces, eso generó mucha herida a la interna en las relaciones en la derecha, el partido cierto Nacional Libertario y el Partido Republicano en su ala más de derecha, el Chile Vamos histórico, RN y la UDI como representantes de esta derecha más, ¿cómo decirle? Lo que le dicen ofensivamente derechita cobarde, pero que finalmente es la derechita que le está dando triunfos legislativos a este gobierno. Efectivamente. O sea, es cuando están los ministros, por ejemplo, y esto es muy elocuente, cuando están los ministros que son, por ejemplo, el ministro del Interior, Alvarado, o García Ruminot, el caso de la mega reforma, por ejemplo, son aprobados y van por buena senda. Uh-huh. En cambio, cuando son empujados por el ala más de derecha, el mundo libertario, el mundo republicano, como fue esta acusación constitucional, el fracaso tiende a ser fuerte y tiende a ser bien estrepitoso. Entonces, tal vez tenga mucho que ver con quién esté llevando o por las características. Hay muchos proyectos que van a empezar a dar vuelta y van a empezar a tratar de ver si tienen espacio o no para crecer dentro del Congreso. Y en eso está la discusión de la mega reforma y esto que ocurre, que da la impresión de que, claro, Jorge Quiroz va a liderar una mesa en donde van a participar incluso personeros de oposición, que es una mesa, se le llama política técnica, pero la obra de esta mesa es la senadora Paulina Núñez. O sea, es ella, la presidenta del Senado, es ella la que está empujando la posibilidad de tender puentes y que no esté todo tan quebrado entre la política del ministro Quiroz y su agenda en lo particular con lo que puedan pensar personeros del mundo de la oposición. Hay visiones respecto a esta mesa y en general a distintas políticas que se están empujando a tratar de generar fragmentaciones mayores y estructurales en el articulado político que tiene hoy día el espectro, porque hoy día más o menos se mantiene lo mismo que se presentó en las últimas elecciones. O sea, tenemos al mundo de el socialismo democrático, el Frente Amplio y el PC, por un lado, como oposición, incluida la democracia cristiana, y por el otro la derecha histórica, con esta derecha nueva, y en medio el PDG. Ese es más o menos lo que se está pensando. Pero hay sectores que dicen no, que por ejemplo el eje del gobierno debiesen ser una nueva alianza entre la UDI y republicanos. Uh-huh. Y eso despejaría un poco todo hacia el mundo libertario y también a estos RN que tienden a ser los más díscolos de este mundo. Pero también hay otro, por ejemplo, había una columna de Pepe Out que yo la encuentro bien idealista, la publicaron ayer en Exante, en donde proponían la posibilidad de que en verdad llegó el gran momento, y esto aparece, esto llamado a fortalecer un centro que prácticamente no existe. Entonces lo que se imagina Pepe Out en su cabeza es una gran alianza entre la centro izquierda y la centro derecha. O sea, este mundo de RN que se está descolgando de las acusaciones constitucionales que realiza estas mesas con el mundo más bien DC, incluido, te diría yo, PPD, el PS más lejano, porque da la impresión de que el PS está tratando de generar más bien una articulación con el PC y el Frente Amplio. Es algo que está ocurriendo al menos
pese a los resquemores que podría tener su presidenta, Paulina Bodanovich. Entonces, hay una conversación en torno a cómo se van a gestar las alianzas posterior al quiebre de la acusación constitucional, que quedaron muy sentido. Hay que ver si se logra recomponer, si el gobierno logra articular una mayoría, si cada uno empieza, porque dando también la impresión de que están todos remando hacia fortalecer sus ritos y sus formas identitarias. ¿Cachai? Como que me da lo mismo que el gobierno tenga éxito. Deben pensar algunos. Por ejemplo, en el caso, pienso en los libertarios, por ejemplo, o incluso en algunos republicanos. Me interesa que las posiciones políticas de derecha, por eso aparecen estas conversaciones en torno a los indultos, militares a la calle. Son conversaciones que en el fondo tienen un rasgo identitario que poco tiene que ver también con la política pública que se está conversando. Así que me da la impresión de que es una buena noticia en un sentido de expandir las miradas en torno a la mega reforma, una mega reforma que da la sensación de que tiene todas las de aprobarse en el Senado. Hay que ver también, hay mucha preocupación. Ayer salió otro artículo más en EMOL justamente por esta preocupación que hay respecto a senadores que van a ser desaforados y eventualmente formalizados. No es solamente el caso que hemos comentado de Camila Flores y Calisto, probablemente también puedan perder a uno que se las daba de díscolo en el discurso, pero que en los hechos ahí estaba votando muy alineado con el gobierno, que es el senador Cusano, senador de Magallanes. Y tengo entendido acá que el gobierno insiste en que el calendario no va a cambiar, po. O sea, eso significa que el plazo para presentar estas indicaciones vence este lunes y que ya quedó fijada la segunda reunión para seguir negociando. Entonces, yo creo que la gran pregunta sobre todo esto, Camilo, y no sé si estarás de acuerdo, no es solo si habrá negociación, porque eso ya pasó, está pasando. La pregunta ahora es qué está dispuesto a sacrificar el gobierno para sacar adelante la reforma económica tributaria que nos está presentando con el Plan de Reconstrucción Nacional, quizá. Sí, es justamente eso, o sea, lo que tiene que ocurrir, o sea, mira, hay que ver, porque a lo mejor de esta mesa que está empujando la senadora Paulina Núñez, en la cual ya se integró Quirós termina como cediendo a estas presiones, hay que ver si finalmente esto deriva en lo que antiguamente, en los años de la concertación, se hablaba de gran acuerdo nacional. Que a lo que aspira, digamos, este sector más de Chile Vamos, la llamada derechita cobarde, la verdad es que en esta materia está siendo bien ambiciosa y no tan conformista como había estado siendo el ministro Quirós en las distintas conversaciones. Entonces, al menos van a haber intentos de conversación. Ahora, yo igual veo al ministro Quirós como un hueso duro de roer. No le entran balas. Sí, eso es cierto. Y le cuesta la negociación. Y no tiene formas de negociación tampoco. Él es un ministro duro, es pesado, tiende a ser desagradable, de repente te tira el comentario provocador. Y eso evidentemente que ocurrió en la Cámara de Diputados, hay que ver también quién toma el control de esto. Que a lo mejor si se inmiscuyen los Alvarado, los García Ruminó, tenemos cosas distintas. Ellos lograron ciertas negociaciones en la Cámara de Diputados, como por ejemplo cuando sumaron al PDG. Pero acá no está el PDG. No es tan fácil como proponer la cuestión de los pañales o digo la cuestión porque no es como se proponía en un momento esta devolución del IVA, que era la idea inicial de los medicamentos y de los pañales, sino que va a ser una forma distinta y una propuesta ahí dando vuelta en torno a cómo se va a gestar esto. Entonces, hay que ver cuáles son las formas. No sé, qué puentes pueden ir, por ejemplo, con Bianchi, el senador Bianchi, que es el senador independiente, con la Democracia Cristiana, con los senadores del PPD, que tienen una importante, se habla mucho de lo que puede hacer este senador. ¿Cómo se llama este senador, José? A ver si me ayudáis, el senador de Atacama, del PPD, o sea, que no es del PPD en verdad, independiente, Pedro Araya, hay que ver el rol hace un tiempo, y esto no creo que me parece que no lo alcanzamos a comentar, pero salió en el The Clinic, en el newsletter de Poder, cómo este senador está siendo clave para la restauración de lo que ocurrió con los notarios, que tuvo reuniones importantes, una cosa bien oscura en la negociación respecto a los notarios, porque al parecer también tendría relaciones, vínculos con importantes sectores notariales y que tiene que ver con las postulaciones a futuro de los notarios. Entonces, es un senador que está dispuesto a negociar, pero está dispuesto a negociar en esos términos. Entonces, hay que ver qué le puede entregar este gobierno también a esos
a esos senadores que pueden como desanclarse de la postura original.